Bien. En este caso, mucho no se observa, capaz que falta un poquito más de luz. A veces me pongo mucha luz. Ahora, más o menos. Bueno, esto que está acá de color verde, indicando eh, el tubo de Torricelli. ¿Está? El tubo de Torricelli es un tubo de ensayo de 1 metro de largo. ¿Está? No es ni más ni menos que un tubo de ensayo de 1 metro de largo. Que está lleno de mercurio, ¿está? Y por lo tanto, acá también tenemos mercurio. Y acá mercurio. Bien, todo todo lo que hay arriba de este nivel quiere bajar, hace presión, como es un líquido, realiza presión sobre esta superficie. Bien, entonces toda esa columna de mercurio quiere bajar, ¿tá? Quiere estar al mismo nivel que lo que está afuera de esta cuba. ¿Tá? Esto es una cuba, está ahí apoyado en el suelo, ¿tá? Y quiere salir. Pero ¿quién es el que le impide salir? Es la presión atmosférica. La presión atmosférica lo que hace es ejercer presión sobre el líquido, pero esta presión, como dijimos en la parte de principio de Arquímedes, no, de Pascal, me confundí de científico. Esa presión se transmite en todas las direcciones, o sea, la presión atmosférica va a ser presión sobre esta pared, pero también va a ser presión acá. O sea, esta presión que viene acá hace presión acá, pero también hace presión acá. Entonces, ahí está la presión atmosférica. Esa que está ahí es presión atmosférica que hace que la presión de mercurio no baje. ¿Está? O sea, si acá voy a ampliar esta zona, ¿está? Acá tenemos la presión que hace el mercurio, ¿tá? Y acá la presión que hace la atmósfera. Bien, obviamente acá tenemos el tubo, ¿tá? Ahí tenemos el tubo. Y acá tenemos la otra parte, ¿no? De afuera del líquido. O sea, estamos ampliando este sector, ¿tá? Estoy ampliando este sector que está acá. Bien, entonces, toda esta parte de mercurio quiere bajar, pero la presión atmosférica no se lo permite. Entonces, en ese caso, hay un equilibrio entre presión atmosférica y la presión del mercurio. Bien, la presión del mercurio se puede obtener por la altura que tiene esto. ¿Está? Por esta altura. Y como la densidad es homogénea, trabajamos como un cuerpo sumergido, ¿está? O sea, en este caso, la presión del mercurio en este punto es la densidad del mercurio por la gravedad por H, la altura de la columna de mercurio. Entonces,
al tener la presión de mercurio, tengo la presión atmosférica, porque las dos presiones son iguales, por eso este nivel no baja más, queda ahí. Obviamente, un día con mucho sol, la presión atmosférica es alta, esta columna va a subir, y los días nublados o con lluvia o los días nublados con mucho viento, esto baja mucho. Bien, porque la presión atmosférica es menor. Entonces, la manera de determinar la presión atmosférica es viendo qué altura tiene esta columna de mercurio. ¿Está? La columna de mercurio me va a determinar la presión de mercurio y por lo tanto la presión atmosférica. Bien, o sea que la presión atmosférica me va a quedar así. Presión atmosférica es la densidad de mercurio por la gravedad por la altura del nivel de mercurio. ¿Está? En este caso, H es la altura. Altura del mercurio. La altura del mercurio. Bien. Eh, no tiene muchas más cosas esto, pero tenemos cosas interesantes, como por ejemplo lo que le preguntan, en vez de trabajar, por ejemplo, que dice el ejercicio, si se reemplaza el mercurio por agua, ¿qué altura debería tener la columna de mercurio? En una presión atmosférica de una atmósfera, o sea, 7.325 pascales. La idea es, ¿por qué Torricelli utilizó mercurio siendo un líquido? Por ejemplo, obviamente el experimento de Torricelli se puede hacer así si uno lo hace una vez, pero ya muchas veces hay vapor de mercurio. El vapor de mercurio es bastante tóxico, tanto como el plomo. Bien, por lo cual el aparato de Torricelli está encerrado, está todo encerrado. Eh, entonces, la cuestión es qué altura tendría el mercurio si lo reemplazaría, o sea, qué altura tendría esta si el reemplazo del mercurio por agua. Bien, por ejemplo, si yo tengo una presión normal, 101.325 pascales, ¿tá? ¿Qué altura de mercurio tendría? Entonces, la densidad de mercurio en kilogramos metro cúbico es 13.600 ¿qué eran? Kilogramos. Kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad, bueno, vamos a utilizar 9,8. 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado y H la altura. Tengo H. Bueno, recuerden que el pascal lo puedo anotar como newton sobre metro cuadrado, ¿está? Recuerden que esto lo puedo anotar como newton sobre metro cuadrado. Y acá fíjense que el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado me está dando el newton. Así que todo eso lo puedo simplificar y el metro cuadrado con el metro cúbico, ¿está? El newton, con todo eso lo simplifico. Y el metro cuadrado con este metro cúbico. Bien, entonces me estaría dando 101.325 dividido, esto que está multiplicando paso dividido, 13.600 por 9,8. Bien, y este metro cuadrado que está acá abajo, está dividiendo, pasaría multiplicando. Y esto es la altura que yo tendría con el mercurio. ¿Está? Ojo, recuerden que si lo van a hacer con la calculadora, pongan esto entre paréntesis. ¿Está?
Porque si no va a ser este número dividido este y al otro lo va a hacer por 9,8. Entonces, si su calculadora no pone fracción, pone 1 dividido y sigue continuando al lado, escribiendo, tiene que ponerle paréntesis. Entonces, tengo 101.325 dividido, abro paréntesis, 13.600 por 9,8. Y eso me está dando 0,76, lo voy a redondear, 0,76 metros, que si yo lo multiplico por 1000, lo voy a pasar a milímetros, que me queda 760 milímetros. ¿Tá? Y esa es la altura. Esa es la altura. Si, obviamente, en un día con una presión normal, utilizo mercurio. Y acá viene la otra unidad de presión, que es el milímetro de mercurio, que es la unidad de presión que tiene para fijarse la presión sanguínea. Lo que el aparatito me dice, por ejemplo, si me dice 610, es que no es 6, sino es que 60 milímetros de mercurio, la presión baja, y la presión alta, que bueno, a ver, 1000, 10 no, sino, a ver, hay que, 10 no, 100 milímetros de mercurio. 610 hay que agregarle un 0, me queda 60, 100. 60 milímetros de mercurio, la más baja, y 100 milímetros de mercurio, la más alta. ¿Por qué alta y baja presión? Bueno, obviamente es porque el corazón bombea, ¿tá? El corazón, imagínense, no es un motorcito que gira. Si es un motorcito que gira, la presión siempre en la cañería es la misma. Pero como es algo que se bombea, se llena de sangre y larga de golpe, se llena de sangre y larga de golpe, entonces cuando larga, la presión es máxima y la vena o la arteria se hincha. Y después, o sea, eso cuando larga. Y después cuando obviamente se llena de sangre, obviamente la válvula se cierra, entra sangre y en ese caso es la baja presión. O sea, cuando manda la presión, ahí va toda la sangre. Entonces se ensancha la vena o la arteria y después cuando deja de mandar porque se está cargando el corazón de sangre, ahí tenemos la mínima de presión. Otra vez larga, entonces tenemos máxima, se cierra, empieza a cargar y ahí tenemos la mínima. ¿Tá? Por eso tenemos una máxima y mínima de presión. Eh, bueno, entonces eso es, por ejemplo, pero ¿qué pasa si yo hago lo mismo pero con agua? Que digo, bueno, es más barata, es menos peligrosa, no hay tanto peligro como el mercurio y todo eso. La cuestión es qué altura va a tener. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo. Bien. Perdón, profe, antes de que continúe, me perdí en la parte de las unidades, de pascales, newton, metro cuadrado. Ah, sí, sí, mira, acá tenés pascales. El pascal es newton sobre metro cuadrado. ¿Está? Eso por un lado. Y por acá yo tengo, por el otro lado, yo tengo kilogramo metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado. Y por este lado, nada. Ya está. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Combino kilogramo metro segundo al cuadrado, kilogramo metro segundo al cuadrado, que esto me da newton. Y por el otro lado me quedó acá abajo 1 sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Esto lo reemplazo por la unidad Newton. Entonces, ahora cuando comparo, ¿qué tengo? Newton metro cuadrado y acá tengo eh, Newton sobre metro cúbico. Entonces, Newton con Newton lo simplifico
Y metro cuadrado, acá lo simplifico y acá, bueno, 3 menos 2 me quedó 1, un solo metro. ¿Está? Entonces acá Sí, sí, perfecto. sin unidades y acá me queda 1 sobre metro. Como el metro está acá dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Pasa a este lado multiplicando. Entonces, ¿qué pasa si ahora digo lo reemplazo por agua? A ver qué onda. Y digo, bueno, a ver qué me da. 101.325 pascales. La densidad del agua es 1000. ¿Está? Kilogramos metro cúbico por gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y h la altura. O sea que, obviamente me queda en metro esto, y acá yo tendría que decir, bueno, tengo 101.325 dividido, en vez de 13.600, acá aparece 1000, por 9,8. Recuerden otra vez, repito que es un error muy común. Esto, entre paréntesis, esto me da en metros, ¿bien? Y esto lo que me estaría dando la columna si utilizo agua. Y acá me da un número un poquito grande, ¿no? Fíjense que... Me está dando 10,33 metros. Esto me está dando 10,33 metros. O sea, tendría que tener un tubo de ensayo del 10 o más bien de 11 metros. Cosa que es súper complicado y se rompería de nada. Apenas inclino el tubo de ensayo, ¡prac! Se me rompe. Bien. Entonces, por ese motivo no se puede poner agua. Mucho menos aceite, que obviamente la densidad del aceite es menor que la del agua, y entre medio no hay algo que sea entre la densidad de mercurio y la densidad del agua. Bueno, podríamos poner agua salada, pero fíjense que el agua salada de mar es 1,02 y está salada. Si alguien fue al mar y le cayó un poquito de agua en la lengua, está bastante salada. Imagínense que la densidad del agua tendría que ser muy grande para que suba un poquitito, porque la del mar, que es bastante salada, es 1,02. Entonces, estamos muy lejos de hacer una densidad entre medio, entre mercurio y agua. Aunque le pongamos mucha sal, no se acerca ni a la mitad de la densidad de mercurio. ¿Está? Bien, por eso lamentablemente se utiliza mercurio. Eh, bueno, a ver. Ahí en el ejercicio que sigue, habla de una bomba de agua y habla de una persona que, bueno, pone un sorbete y absorbe el jugo, ¿no? O la leche chocolatada, lo uno que quiera. Entonces, eh, ¿quién hace, quién hace que el líquido suba por el sorbete? La presión atmosférica, no nosotros. Nosotros lo único que hacemos es que si viene el sorbete, lo que hacemos no es aspirar el agua o el jugo, no aspiramos el jugo. Lo que nosotros hacemos con la boca es bajar la presión. ¿Está? O sea, nosotros tenemos, y esto es muy importante para entender el otro punto. Espera que no sé dónde dejé el fibrón. Este acá. ¿Y dónde lo apoyo? Ya estoy medio. Ah, se cayó, por eso no lo encontraba. Bien, entonces, si nosotros tenemos un vaso, tenemos un líquido,
y un sorbete. Vamos a hacerlo así vertical solo. En este caso, si nadie hace nada, el nivel dentro es el mismo que el de afuera. O sea, si yo hago una ampliación de esta zona, si voy a ampliar esta zona, esto se tendría que ver así. El sorbete, el nivel de agua por fuera y por dentro del sorbete. Bien, en este caso, el agua, ¿está? En este caso, la presión atmosférica, tenemos presión atmosférica hacia para acá, y bueno, obviamente que en este caso tenemos la presión de líquido que está acá. O sea, en este caso, lo que tenemos acá es que esta presión atmosférica, mejor dicho, que esta presión atmosférica que está acá, por el principio de Pascal, los líquidos transmiten presiones. ¿Bien? Los líquidos transmiten presiones en todas las direcciones. Entonces, esta presión transmite presión para acá, presión para allá, presión para acá, que como esto es rígido, es un vaso, no le va a pasar nada, pero esta presión entra por el sorbete y realiza presión para acá. Entonces tenemos presión atmosférica equilibrado con la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica que viene de afuera viene y viene para acá. Viene y viene para acá. Porque la presión se transmite en todas las direcciones. Viene acá, transmite presión para la izquierda, para la derecha, para abajo y para arriba. ¿Está? Para arriba en el sorbete. Entonces, la presión atmosférica empata con la presión atmosférica. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esto lo sellamos con la boca y empezamos a bajar la presión. O sea que acá la presión esté por debajo de la presión atmosférica. ¿Bien? Por debajo de la presión atmosférica. Entonces, tenemos el sorbete. Vamos a hacer así un corte. Eh, y acá, bueno, no sé cómo hacer la boca. Bueno, algo así. Está, la boca. No, boca con mayúscula no, porque es el boca, boca. Pero tengo sí, bueno, boca. Entonces, ¿qué realiza? Realiza baja presión. Lo que hace es baja la presión. La boca, ¿qué es lo que hace? Bajar la presión. Entonces, ahí está la boca, el aire va para acá y lo que hace es bajar la presión. Como la presión en este sector ya no es la presión atmosférica, va siendo presión pero baja, entonces acá en el sorbete, ¿qué pasó? Tenemos una presión, ¿tá? Tenemos una presión, voy a hacerlo con rojo. Pero es una presión baja, porque estamos quitando aire y al quitar aire tenemos menos. Recuerden que la presión está relacionado con el choque de partículas. Si en la teoría cinética de los gases yo digo, bueno, acá tengo una partícula, choca, 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 esa realiza presión sobre esto. Si hay menos partícula, o sea, si hay mucha partícula, viene, hay mucha partícula, mucha presión. Voy haciendo, no vacío, voy bajando la presión. ¿Qué significa? Que voy menos moléculas. Entonces, en vez de estar así, ahora tengo así. Y sigo bajando la presión y hago así. Y sigo bajando la presión y hago así. Entonces tengo menos partículas que están chocando
por lo cual indica menor presión. Recuerden que la presión se genera por el choque de partículas. Si yo bajo la presión es que estoy quitando partículas, entonces hay menos choque, baja la presión. Acá está el nivel de agua, acá está el nivel de agua, donde el nivel de agua está, esta parte está en contacto. Yo hice vacío acá. Yo estoy haciendo vacío en este sector. Pero este es la presión atmosférica y este no ha bajado. Sigue intacto. Si la presión es de 100.000, 325, sigue siendo de 100.000, 325. La cuestión que está bajó. Acá la presión atmosférica le va a ganar a la presión baja. Entonces, este nivel de líquido empieza a subir, y cuando empieza a subir, ¿está? Entonces tenemos así. Tenemos el sorbete, ¿está? En el nivel de agua, lo voy a hacer acá. Bien, el nivel de agua. Y acá el nivel de agua empieza a aumentar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si hago acá, obviamente, digo acá, voy a poner así, con verde. Baja presión. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la hoja? Estoy bajando la presión. Entonces, si amplío este sector, yo tengo, ¿está? Yo tengo ahí. O mejor dicho, si yo vengo para acá, yo vengo para acá, esta parte, voy a hacer ampliación en esta parte. Ojo, voy a hacer ampliación en esta parte. Acá. Acá está el vaso. ¿Está? Acá está el vaso. Acá sobre la mesa. Y voy a ampliar este sector. No, 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 qué tonto. Este no. Este. Acá. Este es el que quiero ampliar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo tengo ahí, yo tengo ahí toda esa altura de agua o de jugo de lo que hay ahí, ¿está? Que quiere bajar. ¿Ven? Eso que está a una altura quiere bajar. Quiere bajar. Entonces, tengo toda esa columna de líquido que quiere bajar, ¿está? Hace presión para acá, presión de agua, ¿está? Vamos a ponerlo de líquido, más aire. Acá tenemos baja presión. Acá tenemos baja presión. Entonces tenemos presión. Hay poco aire. Hay algo de presión. Poca. Si no tendría ninguna molécula, hay presión cero. Pero hay algo, que es la presión baja, la que yo hice con la boca al succionar, generé baja presión. No es la misma que la presión atmosférica, pero es baja presión. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos presiones, la presión baja que se me generó en la boca y acá en esta parte del sorbete, con la presión del líquido, se equilibra con este nivel de agua que hay acá. ¿Tá? O sea, esto es lo que está acá arriba. ¿Tá? Y esto es lo que hay acá de agua.
que acá el sorbete, ¿está bien? El sorbete. Acá esto y acá el agua que hay acá. Entonces, se equilibra con la presión atmosférica. O sea, acá la presión atmosférica gana. Entonces, este nivel empieza a aumentar. Estaba acá abajo y empieza a subir. Y entonces empieza a haber presión de líquido que quiere bajar. Cuando esta presión más esta equivale a la presión atmosférica, entonces ahí se estabiliza. Si yo sigo succionando, o sea, si sigo bajando la presión, hago que haya menos moléculas entre la boca y el tubo este, entonces esto va a indicar que esto va a seguir subiendo. Entonces, ¿quién hace eh, ¿quién hace que el líquido suba? ¿Nosotros? No. La presión atmosférica. La presión atmosférica hace que el líquido baje. Bien. Si yo no tendría presión atmosférica, por más que yo succione, trate de hacer vacío, no va a subir. O sea que si yo voy a la punta de una montaña donde la presión es baja, entonces tengo que hacer más fuerza para succionar, para que suba el nivel. ¿Por qué tengo que hacer más fuerza? Porque la presión atmosférica es menor. Si yo voy a una cueva bien a lo profundo, la presión atmosférica, al bajar, la presión atmosférica aumenta. Entonces, con un poquitito que haga así, que absorba, ¡pum! Enseguida voy a tener el líquido, ¿está? Arriba del sorbete, ¿está? Va a subir muy rápidamente. Pero si me voy a una montaña, obviamente la succión que tengo que hacer es mucho mayor para que baje más la presión entre la boca y el sorbete para que la presión atmosférica le gane porque la presión atmosférica a alta altura es mucho menor. Entonces, ¿quién hace que el nivel de agua en el sorbete aumente? La presión atmosférica, no nosotros. Nosotros no hacemos nada. Nosotros, bueno, sí, hacemos. Tratamos de bajar la presión, pero la que hace que el nivel suba es la presión atmosférica. ¿Bien? ¿Les quedó claro? Sí, Sí. profe, gracias. Sí, profe. Bien, perfecto. A ver. Espera. Bueno, las bombas de agua hacen exactamente lo mismo. En vez de poner todo a succionar en una bomba, directamente la bomba tiene un sistema donde va bajando la presión. Uno dice dónde hace vacío. Sí, vacío no. Genera muy baja presión y hace que el nivel de líquido empiece a subir. Pero, ¿qué dijimos nosotros? Que si utilizamos agua, la columna de agua sube hasta 10,33 metros. Esta altura, tiene un límite, o sea, yo puedo hacer con la bomba vacío lo mismo que yo hago con la boca cuando tengo un sorbete o una bombilla, pero ¿qué pasa? Esta altura H tiene un límite. El límite, el límite de esto es lo que hicimos el cálculo antes, los 10,33 metros. O sea que si yo tengo una bomba, que es lo que tienen ahí en los dibujos, es una bomba aspirante que aspira el aire, o sea, empieza a ser en la cañería vacío, no puede subir agua por debajo de esto, ni siquiera a los 8 metros, ya a los 8 metros ya se complica, en sí 10,33 es una presión ideal en sí, es una altura ideal, pero en sí a los 9 metros ya casi no aspiraría.
Entonces, nosotros hicimos los cálculos para 10,33 metros. O sea, por una napa de agua que tenga esta profundidad 10 metros, no sirve esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la que sube el nivel de agua es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica no es infinita. Es de 100.000 125. Obviamente, para subir por arriba de los 10 metros, necesita más presión que los 100.000 125 pascales. Entonces, se queda limitada. Esa bomba que ven ahí son para bombas donde estén napas por arriba de los 10 metros, más bien por arriba de los 9 metros. ¿Bien? No di las otras bombas como serían, porque esto no es un curso de bombas, sino más bien como qué es lo que hace una bomba, o sea, el hecho de que lo que sube el nivel del agua en una bomba no es ni la bomba ni nosotros haciendo, absorbemos el agua, no, lo que hacemos es bajar la presión. La bomba hace lo mismo, bajar la presión y así gana la presión atmosférica. ¿Bien? Pero lo que hace subir en el agua es nosotros bajamos la presión y la bomba también baja la presión para que la presión atmosférica le gane a la otra presión. ¿Bien? Eh, para papá, te iba a decir. Ah, sí. Observen los dibujitos que, por ejemplo, si ustedes tienen esa auspicia Sindor, tienen la botellita de Sindor ahí, de leche chocolatada. Si uno, por ejemplo, tiene esto, tiene ahí, tiene el sorbete. Si uno llenaría todo esto con un pegamento, lo sellaría, ¿tá? Lo sellaría, está bien sellado, uno empieza a absorber el, el tetrabriquete se va a deformar para adentro, se va a hundir, pero va a llegar un momento que no absorbe más y hay líquido adentro. Pero ¿qué pasa? Nosotros el líquido, está la leche chocolatada, acá hay una cierta presión, vamos a poner, hay una presión, ¿está? Y nosotros lo que hacemos es acá bajar la presión. Bajar presión. Cuando absorbemos, ¿está? Lo que estamos haciendo es bajar la presión. Cuando la presión de acá, obviamente, se equilibra con esta, entonces ya hay, por más que nosotros tratamos de absorber, esta tiene un límite. ¿Está? Entonces es imposible. O sea, hay líquido, pero nunca más sube. La única manera de que poder absorber es que esto no esté. Que esto no esté. Entonces, ¿qué pasa? Esto no está sellado herméticamente. Entonces hacemos presión. Acá entra la presión atmosférica. Y es la que hace presión sobre el sorbete para que el líquido suba. ¿Está bien? O sea, hace presión aquí para que el líquido suba. ¿Está? Pero si yo lo sello, entonces ya la presión atmosférica no actúa. Entonces, lo mismo pasa con las bombas. La bomba de agua no es un caño que está clavado y llega a la napa. Tiene que haber un caño y al lado tiene que haber otros caños que conecten con ese. ¿Está?